Muy buenas tardes a todos y todas, espero que se encuentren muy bien y estamos una vez más para hacer los estudios bíblicos de la semana. Como bien saben, hemos estado viendo los evangelios del Nuevo Testamento. Empezamos con Mateo y recuerdan que habíamos visto que él referenciaba a Jesús como el Mesías. En el libro de Marcos hacía más referencias acerca de las obras de Jesús. El último que vimos fue el libro de Lucas, donde vimos que él hacía referencia a la naturaleza humana de Jesús. Y en esta oportunidad nosotros vamos a ver el Evangelio según San Juan, donde lo que él muestra es su deidad. Así que así como hemos hecho el análisis en los libros anteriores, hoy lo vamos a hacer con el Evangelio según San Juan. Bueno, si bien los otros 3 libros fueron escritos hablando acerca de la obra de Jesús en Galilea, Juan se centró más en lo que sería la obra de Jesús en Judea y lo que fue su ministerio en esta tierra. El libro de Juan comienza de una manera muy linda y es que presenta a Jesús como el Verbo hecho carne. Este fue el mensaje que Juan da al mundo entero. Y si bien en el libro no se especifica ni se hace referencia tanto al autor, los padres de la iglesia se lo atribuyen a Juan, que fue el último sobreviviente de los apóstoles. Y este libro de Juan fue escrito de manera complementaria a los otros relatos que ya hemos visto. Nosotros podemos ver algunas referencias de Juan el apóstol, ¿sí? Como quién era su padre, por ejemplo en Mateo 4:21, era hijo de Zebedeo, hermano de Jacobo, que su ocupación antes de ser apóstol era ser pescador. Respecto a su madre María, quién era su madre, también algunas cuestiones de cómo era su temperamento, cómo era él, su carácter también. Todo eso nosotros lo podemos ver en los libros. Podemos ver estas referencias en los 4 evangelios que se habla acerca de Juan. El Evangelio según San Juan fue escrito aproximadamente en el año 90 después de Cristo en la ciudad de Éfeso. Cabe aclarar que Juan en el año 95 fue exiliado a la isla de Patmos por mandato del emperador Domiciano. La muerte del apóstol Juan significó el fin de la era apostólica. La característica de este libro, la principal, es que Juan demuestra que Jesús es el Hijo de Dios, muestra su deidad. Y esta es la doctrina prominente de este libro. Juan es el evangelio de la apologética. Esto quiere decir que es el defensor de la fe cristiana, es el libro de la defensa de nuestra fe. La apologética consiste en presentar señales que den muestra de la verdad. ¿Cuál es esta verdad? De que Jesús es el Hijo de Dios. Nosotros esto lo podemos ver en uno de los versículos clave de Juan, que lo podemos encontrar en el Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículo 30 al 31, que les voy a leer, y dice así: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Jesús es el Hijo de Dios, y Juan nos viene a mostrar esta deidad, viene a mostrar las pruebas irrefutables de que Él lo es. Por esta razón que creemos que es un libro, como decíamos, apologético. La palabra apologética se basa en fuentes o testimonios de los cuales no se puede negar su credibilidad. Nosotros la palabra testimonio en el libro de Juan la encontramos aproximadamente 40 veces. Un ejemplo de esto nosotros lo podemos ver en Juan, capítulo 1, del 7 al 8, que les voy a leer ahora, dice: este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. La evidencia innegable de lo que es la fe cristiana, nosotros la podemos encontrar en el libro de San Juan, capítulo 13, versículo 34 y 35. ¿Qué dice? Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado,
que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Esta es la apologética para convencer al mundo, es la apologética que convence al mundo, ¿sí? Esta es nuestra clave como cristianos y es el amor de los unos con los otros, ese amor que el Señor nos da, es este amor que transforma y este amor que testifica acerca de nuestra relación con el Hijo de Dios y de la relación que como cristianos debemos tener con los otros. Juan es el libro de 7 señales. De los 35 milagros que relatan los otros evangelios, Juan solamente seleccionó 7, de los cuales 5 son exclusivos del libro. Y su elección, como hemos visto en los otros libros, no son al azar, sino que tienen que ver con mostrar que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Estos milagros muestran diferentes maneras el poder de nuestro Dios, pero cada uno de ellos afirman la deidad de Jesús. Son testimonios a favor de que Jesús era y es el Hijo de Dios. Estos diferentes campos de poder los podemos ver, por ejemplo, en Juan 2 del 1 al 11, que habla acerca de la cualidad. Nosotros este ejemplo es las bodas de Canaán, cuando transforma el agua en vino. Juan 4, 46 al 54, sobre la distancia, cuando Jesús sana al hijo de un noble. Él le pedía a Jesús que descendiera y que fuera a sanar a su hijo, y él le dijo: ve, tu hijo está salvo si crees, y no hubo necesidad de que estuviera ahí, ni que lo tocara, ni que estuviera presente, físicamente hablando. Juan 5, 1 al 9, sobre el mundo religioso, y es cuando sana al paralítico de Betesda. Sobre la cantidad, que es la alimentación de los 5.000, eso lo vemos en Juan 6 del 1 al 15. Juan 6 del 16 al 21 habla la señora o su campo de poder es sobre las leyes naturales, y es cuando camina sobre el agua. Juan 9 del 1 al 12 es sobre la desventura, y es cuando Jesús sana a un ciego de nacimiento. Y en el capítulo 11 del versículo 1 al 46 es su poder sobre la muerte. Vemos específicamente lo que sería la resurrección de Lázaro. Juan también es el evangelio de los 7 yo soy. La doctrina destacada de este libro es la persona de Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? Vemos como referencia los 7 yo soy. Tenemos en Juan 6:35, yo soy el pan de vida. En Juan 8:17, yo soy la luz del mundo. En Juan 10:7, yo soy la puerta de las ovejas. Juan 10 del 11 al 14, yo soy el buen pastor. Juan 11:25, yo soy la resurrección y la vida. Juan 15:1, yo soy la vid verdadera. Y Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y ustedes se preguntarán por qué es tan importante estas afirmaciones del yo soy. Y es porque ya en el Antiguo Testamento, cuando Dios se le aparece a Moisés, ustedes lo pueden ver en Éxodo 3:14, Dios mismo se presenta como yo soy el que soy. Y cuando hables con mi pueblo le dirás, el yo soy me ha enviado. Es por eso que es tan significativo que en el libro de Juan muestre la persona de Jesús, el Hijo de Dios, como el gran yo soy. Porque a través de este yo soy, Él afirma su divinidad. Dato curioso, 3 yo soy hablan acerca de la vida, 2 representan a Cristo como la fuente de la verdad, y los otros 2 restantes son respecto de las ovejas. Para continuar con esta observación, la palabra yo soy aparece en 23 ocasiones en el libro de Juan. Podemos ver que Jesús pronuncia esta frase testimonial una vez en el capítulo 4, 5 en el capítulo 6, 5 veces en el capítulo 8, 4 veces en el capítulo 10, una vez en el capítulo 11, una vez en el capítulo 13, una también en el 14, 2 veces en el 15 y 3 veces en el capítulo 18. Oye, despacio, cerebrito. Y hay un versículo en el cual ustedes tienen que prestar especial atención, y es en Juan 8:58. No se los voy a leer, pero los voy a dejar que lo lean ustedes. En realidad pueden buscar en cada capítulo cada vez que Jesús dice que Él afirma que Él es el yo soy. Juan es el libro de las entrevistas personales.
si bien presenta a Jesús como Dios, es bastante equilibrado porque también no lo muestra como alguien distante o como él arriba en su trabajo, sino como alguien que está mucho más personal, mucho más cerca en lo personal de nosotros. Otro dato importante del libro de Juan es que él le dedica mucha atención a lo que fue la última semana de la pasión de Cristo. Dedica casi el 40% de su libro a relatar estos últimos 7 días de la vida de Jesús. El lenguaje de Juan es totalmente peculiar y hay 3 palabras claves que nosotros podríamos tomar de este libro, que son señal, creer y vida. Las señales son aquellos milagros, o como dice la palabra, señales que muestran la deidad de Jesús. Son las pruebas de que Él es el Hijo de Dios, que es una deidad. Creer aparece 98 veces en el libro de Juan y Él nos insta a que nosotros creamos que Él es el Hijo de Dios, pero no solamente que creamos que es el Hijo de Dios, sino también habla acerca de aceptarlo y de cómo vivir con Él, siendo partícipes, ¿sí? Haciéndolo partícipe a Jesús de nuestra vida y nosotros de la vida de Él. Y vida, en el lenguaje de Juan, tiene una connotación bastante importante porque tiene que ver con todo lo que el creyente recibe en su salvación. La vida no es solamente acá, sino es la vida y la vida eterna también. Otras palabras claves que nosotros también podemos ver, si bien tenemos estas 3 que son bien doctrinales y son bien importantes para nuestra vida cristiana, hay otras palabras que también resuenan bastante en el libro, como lo son el amor, la luz, el testimonio. ¡Un niño flotó sobre mí y voló un auto con su rayo láser! El mundo, saber permanecer, el Padre, glorificar, el trabajo, ¿sí? Son otras palabras claves que podemos encontrar o que resuenan bastante en este libro. Temas destacados del libro de Juan, y es que Jesús era el Hijo de Dios, lo veníamos diciendo desde el principio. Nosotros en Juan 5:18 podemos ver cómo Jesús llamaba a Dios como su Padre, haciéndose igual a Él, y esta era una de las razones por las cuales los judíos procuraban para matarle. Jesús hace una explicación de lo que es ser el Hijo de Dios, en realidad de lo que corresponde a un hijo y a un padre. Ustedes lo pueden leer a partir del capítulo 5, versículo 19 al 29, lo pueden leer, ¿sí? Donde él dice que los hijos aprenden de los padres, o sea, que un hijo no puede hacer nada por sí mismo si primero no es enseñado por el padre. Igual ustedes pueden leer detenidamente este capítulo y ver cómo Jesús afirma su deidad y cómo afirma que Él es el Hijo de Dios y cómo las cosas que Dios hace, Él también las hacía. En cuanto al conocimiento, a las obras, a los milagros, al razonamiento, ¿sí? Pero lean detenidamente el libro de San Juan, capítulo 5, a partir del versículo 19. Un dato muy interesante es que se relaciona el mobiliario del tabernáculo, ¿sí?, con la persona de Jesús. Podemos ver esto un poco en Juan 1:29, cuando Jesús es nuestra expiación; Juan 3:5, cuando somos regenerados por el Espíritu Santo; Juan 6:35, donde se muestra a Cristo como el pan de vida; en Juan 8:12, que Cristo es la luz; Juan 14:13, cuando oramos en el nombre de Jesús; en Juan 19:30, cuando Él es el nuevo pacto a través de su sangre; Juan 20:17, como acceso al trono de gracia por su sacrificio. Podemos ver esta correlación con el mobiliario de lo que sería el tabernáculo. Recuerden que el tabernáculo en el desierto era un tipo o figura de la persona y obra de Jesucristo. En resumen, el libro de Juan es el libro de las 7 señales, los 7 yo soy, de la apología de la fe y de las entrevistas personales. Hay un versículo en el que yo quiero hacer como una pequeña reflexión, y es el versículo clave que yo les había dicho, y es la frase en realidad que yo les había mencionado cuando empezamos el estudio, que es que el verbo se hizo carne. Esto nosotros lo podemos ver en Juan 1. La enseñanza que hoy podríamos reflexionar es que ser hijos de Dios, vieron que Jesús decía que un hijo no aprende si no es a través del Padre. Nosotros aprendemos a través de nuestro Padre que está en los cielos también. Y Jesús no es solamente palabras,
no es solamente una palabra escrita, sino que también es un verbo. ¿Un verbo qué quiere decir? Es algo en movimiento, es la acción misma. Recuerden que el Antiguo Testamento, en realidad el pueblo se había acostumbrado solamente a leer lo que sería la Torá y las leyes y las escrituras, pero se habían olvidado de que Jesús, de que nuestro Dios es un Dios de la acción. Nosotros como cristianos no solamente es leer la Biblia, ¿sí?, sino que también es una acción. Yo los invito a que así como Jesús fue el verbo que se hizo carne, nosotros como sus hijos podamos aprender de esto y no quedarnos solamente en esto de leer y de escudriñar, sino también de poner en acción todo lo que hemos aprendido. Que tengan una muy buena tarde y que Dios les bendiga. Y que Dios les bendiga.